Sí, no. Yo voy rapidito y con el móvil de vez en cuando le daré. Pues ha quedado muy maleable, ¿no? Ha quedado de contenido. Y cuando te lo leas con más calma y te digo otra vez. Me lo he leído 4 o 5 veces. Ya lo sé, pero yo le sigo sacando. Sí, La huelga empresarial de este hay que darle más vueltas. A ver, porque el término igual no es el más. bueno, No, es una cuestión de discutir porque es un elemento importante que incluye y más cosas. Bueno, yo creo que queda un libro bastante majo. ha quedado bien la portada también. Todo bien. Menos oye, ya que han pagado que. ¿No? Eso es. Pues como tú quieras y cuando tú quieras, que parece que nos entra la luz. Vamos hasta y media. 2 minutos. Arratsaldeon, buenas tardes. Ongi etorri guztiei, bienvenidos y gracias por venir y bueno, por estar aquí. Con semejante día entendemos también que es complicado a veces, ¿no? Asistir a este tipo de eventos. Bueno, antes de presentar a Alberto Angulo, que es el que hoy va a impartir la conferencia, tenemos una pequeña primicia. Justo ha llegado hoy y bueno, la mayor parte de las charlas o conferencias que hemos estado dando en este ciclo desde finales del mes de mayo, gran parte de ellas o de su contenido están condensados o ampliados, mejor dicho, en este libro. En realidad estas jornadas pues, surgen precisamente de un encuentro que tuvimos una serie de expertos en la Universidad del País Vasco, más bien a nivel académico. Y bueno, en su momento nos dimos cuenta de que hacía falta hacer algo más divulgativo, ¿no? Para que llegase un poco a la gente. El resultado de aquel encuentro o seminario, más alguna otra intervención de alguno de los autores que no pudo estar entonces, están aquí en este libro. De momento no está a la venta, supongo que pues, en un par de semanas o el mes que viene ya pues en Elcar se podrá comprar. Justo nos ha llegado ahora desde la imprenta. Y bueno, en este volumen que hemos titulado Una década prodigiosa, beligerancia y negociaciones entre la corona y las provincias vascas 1717-1728, hay unos 7 artículos, creo recordar, en los que bueno, participamos Alberto y yo, además de que somos los coordinadores. Y bueno, pues hay autores como Ayoza Aparicio, como Agustín González Enciso, que estuvo el otro día impartiendo la anterior charla, sobre todo hablando del contrabando de tabaco. Está también Xavier Alberdi, está Xavier Lamíquiz. ¿A quién más me dejo? Astigarraga. Astigarraga. No, Astigarraga es... Sí. Uy, Astigarraga. Arrieta, perdón. Arrieta, eso es, John Arrieta, eso es. John Arrieta, y básicamente eso son los 7. Entonces, bueno, lo que queríamos en esta obra es actualizar un poco los conocimientos que hay sobre este tema, tomando como punto de partida el traslado de las aduanas desde el interior a la costa y acabando en lo que es el establecimiento de la Real Compañía de Caracas. Porque nos parecía que es un periodo que bueno, pues necesita de una mayor profundización, de una actualización de los conocimientos. Incluso creo que todavía se pueden hacer bastantes cosas, a pesar, y esto bueno, pues es un paso más. Así que bueno, aprovecho esta pequeña presentación del libro para presentar también a mi compañero Alberto Angulo. Él es profesor titular de la Universidad del País Vasco. Bueno, llevamos siendo compañeros pues, prácticamente 15 años y colaborando en diferentes investigaciones y bueno, pues para mí es un placer. No ha sido muy difícil convencerle en su momento tampoco de que colaborase. Y bueno, hoy cuando ha llegado a Donosti, pues encantado, porque como hace brisilla fresca, pues está el hombre
que igual se queda aquí hoy a dormir y todo, porque están achicharrados en Vitoria. Bueno, simplemente os dejo ya con su charla, que como veis se titula Una década en lo que en su momento el volumen iba a ser Una década peligrosa, pero como coincidía con su título y para no cambiarlo, pues decidimos hacer el símil o el juego con Una década prodigiosa, que a algunos les recordará aquel famoso grupo que hacía versiones de los... Bueno, fue un pequeño juego que hicimos. Y sin más, pues le doy la palabra y espero pues, bueno, que disfrutéis de su conocimiento. Muchas gracias, Álvaro. Mi esker denagatik, lehenengo gonbidapenagatik eta hemen etortzeagatik, nire beti gustatzen zait Donostira etortzea, eta askoz gehiago zuk esan duzun bezala dugun bero ez daki ya ni cómo llamarlo. Bueno, muchas gracias, Álvaro, muchas gracias a Koldo Michelena, a los organizadores por haberme invitado y por haber contado conmigo en estas cuestiones que son muy de mi gusto. Agradecerles también al público porque lo que ha comentado, ya sé que soy repetitivo, pero viendo el día que hace, pues espero ser lo menos aburrido posible. Como Álvaro ha comentado, esta es una faceta más, porque el libro ya un poco expone de dónde venimos. O sea, esto es un seminario pensado mucho tiempo atrás con una idea y que acabó solventándose o solucionándose de otra manera diferente, y esto que vamos a hacer aquí es un intento de acercarlo a otro público diferente, absolutamente diferente. Yo por allí, principios de los 90, cuando empecé a investigar, iba al archivo. Normalmente a la mañana me iba ya en Vitoria a la Plaza de la Virgen Blanca, al Mentirón, una cafetería muy pequeñita que hay, muy tradicional en Vitoria, y me tomaba mi cortadito, mi cortado. Entonces, como no era diabético, podía tomarme mi cortado normalito, me ponían la pastillita de chocolate y además, solo por la fecha, no hace falta ser historiador, a principios de los 90 todavía en las cafeterías y en los bares se podía fumar. Yo en aquel momento eso creo que lo repetí durante los 2 años que estuve mañana y tarde en el archivo de protocolos de Vitoria, el archivo de protocolos notariales, hasta que años después, un día dando una clase, de repente dije, pero ¿para qué les voy a explicar la importancia de los productos que llegan de América? Digo, pero fíjate, si yo iba a la mañana y me tomaba un café, ya sabéis, de la llanada alavesa, con azúcar de la montaña alavesa, con chocolate de la zona de las Salinas de Añana, y el tabaco también, es decir, 4 productos, obviamente, americanos, foráneos, etcétera. Justo cuando yo estaba haciendo mi tesis, que era sobre burguesía y comercio, pues empecé también, antes, hice lo que entonces se llamaba, bueno, no tenía ni nombre, era el trabajo de fin de doctorado, que fue sobre el tema del distrito aduanero. Entonces, yo empecé a ver cosas en la documentación que me llamaban la atención, pero que como éramos muy noveles como investigadores, pues no sabía cómo atarlas. Realmente ha sido un largo proceso, El tema de las aduanas a mí siempre me llamó la atención. Yo en aquel trabajo del 95 no me metí con la machinada, pues porque no me veía ni capacitado ni formado. Pero a lo largo del tiempo, del transcurrir en otras investigaciones paralelas sobre cuestiones siempre vinculadas a los siglos XVII y XVIII en Guipúzcoa, Álava y Vizcaya, poco a poco ese vicio que sigo teniendo del tabaco y ese vicio que tengo menor del cacao, del chocolate, de repente empezaban a tomar una connotación diferente. Empezaban a adquirir un peso cada vez mayor. Cuando yo empecé con estas temáticas, el tema fundamental era plantearse si el traslado aduanero que se produce por una Real Orden de 1717 y que generaba como consecuencia una machinada que ya les explicó Xavier Lamíquiz y que aquí en el texto suyo está mucho más desarrollada, se expresaba como una lucha entre 2 entes, entre las provincias, si quieren el País Vasco, Euskal Herria, y la corona. Y se planteaba siempre en términos de centralización. A ver, yo no voy a negar que no haya deseos, aspiraciones y que haya decisiones políticas que pueden ser interpretadas como tales. Ahora bien, a mí esto, como podemos apreciar en los años 90, era casi como meterse en un problema de carácter político cuando uno se supone que haciendo historia y sobre todo en un plano académico, como que en esas cuestiones o a esas cuestiones les tenía temor. Entonces, conforme va avanzando el tiempo y voy pudiendo investigar diferentes cositas, diferentes aspectos, a veces no relacionados específicamente con la cuestión aduanera,
me he ido dando cuenta de que, y de ahí deriva en gran medida la idea inicial de hacer, no el libro, sino de hacer algo vinculado a la machinada de 1718, lo que sí he ido apreciando es que ese discurso, ese debate, que era un debate interesante y que habría que resolver, si se pudiese resolver, luego conforme vaya la explicación volveré a retomar y verán por qué es difícil de resolver, tenía un problema y era el problema del presentismo. Lo estábamos viendo con los ojos de 1991, 92, 95. Y era una idea que a mí pues me patinaba mucho, me resultaba muy extraña, porque cuando miraba la documentación realmente, por decirlo de alguna manera, no encontraba al culpable. Wally no aparecía, no lo localizaba. ¿Quién era el culpable? Claro, leía a unos, y me refiero no a unos autores, sino la documentación que generaba la Corona, y me contaban una cosa. Y me daban unas explicaciones y unas justificaciones muy razonables. Miraba al lado lo que decía cada una de las provincias y me encontraba con justificaciones y explicaciones también razonables, incluso con memoriales y representaciones, con argumentos, con información puntual, con datos, etcétera. Con lo cual se hacía muy difícil llegar a una conclusión. ¿Por qué digo que al final esto es muy complicado? Pues porque en los años también, cuando justo yo hago ese trabajo sobre las aduanas, paralelamente y sin ninguna relación, había publicado el profesor Chema Portillo Valdés, que era uno de los que podría haber o queríamos que hubiera participado, un libro en el que trataba, entre uno de los aspectos, pues los tratados de 1727. Y él mismo llegaba a la conclusión que la Corona le llamaba capitulación y que las provincias le llamaban concierto. Claro, desde un punto de vista de la calle o divulgativo, la mayor parte de estos términos los podemos utilizar como sinónimos. Me refiero a una conversación familiar, en el bar. El problema es cuando aparece el jurista, el historiador del derecho, y nos dice, capitulación y convención no quiere decir lo mismo. Tienen una carga jurídica, además de tener una carga política e ideológica. El capitulado es que yo mando y yo ordeno y se va a hacer este capítulo, así. Y el concierto es que llegamos a un acuerdo entre los dos. Entonces, si solo usar la palabra capitulado o usar la palabra concierto ya parece que predisponía a colocarse en un lado o el otro, del lado del centralismo o del lado de las provincias. ¿Qué es lo que realmente ocurre? Bueno, aquí un poco la estructura, que la voy a explicar muy rápidamente, y luego los pasos. La mayor parte, hay muchas diapositivas, pero yo las voy a colocar simplemente por si alguno, aparte de mi discurso, quiere obtener una información más precisa. Como ven, son 5 puntos los que hoy les intentaré transmitir. El primero es la cuestión del tabaco y el cacao, que no es porque me gusten los dos productos, como he afirmado en la introducción, sino porque esto es lo que realmente está detrás de todo lo que va a empezar a ocurrir en esta década peligrosa. Posteriormente, la otra cuestión que es muy importante, la unión o desunión provincial. Aquí hablamos de las provincias, del País Vasco, y en este momento concreto y en la negociación de este traslado aduanero de 1717 al 27 y o 28 por la Real Fundación, o la Fundación, perdón, de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, lo que es cierto es que cada provincia actuó de manera autónoma. Sí que todas siguieron una dirección parecida, pero se vigilaban, tenían influencias y protectores diferentes, cada una gestionó esta cuestión de manera diferente, aunque al final consiguieron que se estableciese un capitulado, que es el de 1727, que afectaba a las 3 provincias. Con lo cual realmente le va a dar más unión el propio proceso de enfrentarse al traslado aduanero que la existencia de una identidad común de estas 3 provincias, o incluso de Navarra si la incluyésemos en este proceso. Luego hay otro elemento que normalmente no, que no fue nunca tenido en cuenta en los trabajos que se hicieron en los años 80 y 90 sobre esta cuestión, que siempre se vio desde el punto de vista puramente económico, que es la presencia de un lobby vasco en Madrid, que es ese tercer punto, que es la Real Congregación, que luego veremos su título, de 1713 a 1718, en este caso, en estos años en concreto. Posteriormente intentaré explicar muy someramente el sistema aduanero para terminar con lo que realmente es la parte más importante, creo yo, o más interesante de la intervención, que es la parte última del punto 5, los actores y las misiones a la Corte, los diputados en Corte y los cortesanos provincianos. Yo lo que me he centrado en este trabajo es fundamentalmente en intentar saber cómo se resolvió la crisis.
no en analizar los porqués de la crisis, que los han hecho Xavier Lamíquiz, quiénes han sido los componentes dentro del discurso de frontera, como hizo mi compañero Álvaro, sino que a mí me ha preocupado en concreto saber cómo se resolvió, cómo se participó, quién llevó a cabo las misiones, con quién se negoció y cómo se llegó a un acuerdo. Un acuerdo que es importante. Bueno, aquí está, yo eso lo tomo de él, creo que es 1752, la ampliación de el suplemento de la recopilación foral de Guipúzcoa, se incluye ya como parte del fuero las capitulaciones de 1727. O sea, aquí sí que la metimos, como se suele decir vulgarmente, por un lado. Añadimos a una foralidad que viene del siglo XV, originariamente, le añadimos una documentación y unos acuerdos que se habían firmado en 1727, dentro de un marco político determinado. Cuando hablo del tabaco y el cacao, ¿por qué? Básicamente porque cuando se habla de las aduanas se dice, claro, se traslada a las aduanas expresión del centralismo. No se trasladan las aduanas, se trasladan lo que tiene que ver de las aduanas para el control de un contrabando muy determinado, que es el del cacao y fundamentalmente el del tabaco. 1700, William Franklin, un texto anónimo. Se cita a William Franklin como autor, una descripción de San Sebastián publicada en Londres en 1700. Si creo que desde ahí atrás, no sé, os habéis puesto muchos muy atrás, espero que tengáis buena vista, pero dice, la gente más principal y distinguida de San Sebastián a la mañana temprano, después de gozar de la música de la serenata, él pone una entrada, yo tampoco sé qué es la serenata. ¿El qué? ¿Cómo se llama Jesús? Ahora no me viene. El Txistuakin jotzen dena. La Diana, la gente se levanta y toma chocolate. Sin tomarlo nadie saldría a la calle aunque su casa ardiera. A ver, que no es una cuestión si los de San Sebastián tomabais o no tomabais chocolate. A ver, ¿qué quiere decir esto para un historiador? Que es que esto es habitual. Ahora yo hago una pregunta, si queréis la respondéis o no. ¿Se puede vivir sin chocolate y se puede vivir sin tabaco, aunque seáis fumadores? Yo creo que sí. No creo que formen parte de lo que llamaríamos la economía de subsistencia. Por lo tanto, lo que nos está hablando es de una sociedad que de repente está consumiendo de manera muy activa unos productos americanos, unos productos, cuando digo que son americanos, lo que quiere decir que no se pueden cultivar aquí, que el ensayo todavía no funciona, aunque a finales del 19 y sobre todo en el 20 en Álava, por ejemplo, se planta tabaco, y que la mayor parte de la población, cuando decimos la mayor parte, sobre todo las élites, obviamente, aquellos que tienen dinero, y cuando hablo de élites no estoy pensando solo en las grandes familias, no, estoy pensando sobre todo en el mundo urbano, clero, militares, burócratas, comerciantes, obviamente, y algunas veces ya te sorprendes, porque están diciéndote que en el convento de Santa Clara de San Sebastián, al criado, al jardinero le han pagado pues X reales y una libra de tabaco. O sea que se está convirtiendo ya incluso en un instrumento de trueque o de pago. Quiere decir que es algo muy común. El mercado de cacao, como podéis ver, en la segunda parte del subrayado eso, tanto que llegó el chocolate a hacerse como un alimento y a ser una de las pingües rentas reales, una de las rentas que le da más dinero al rey. Esto es un informe de una de las representaciones al rey que hace Vizcaya en 1726, 2 años antes de pedirle al rey la provincia de Guipúzcoa y conseguir de manos del rey la creación de la Compañía Guipuzcoana de Caracas, que es el norte al que se dirige este trabajo y que es el norte que está en la cabeza, creo que de Álvaro y en la cabeza mía, que es llegar en este transcurso de esta década a hacer también un análisis, no sé llamarla actualización, a mí actualización me parece poco. O sea, no, porque ahora como todo se actualiza, todos los equipos informáticos parece como que es automático y mecánico. No, es volver a pensar e intentar ubicar el problema en un plano más amplio. En este caso, el plano en el que yo lo quiero plantear es un plano que se escapa fundamentalmente a las dinámicas políticas y sociales del País Vasco. Es un plano globalizador, este producto que genera es un producto americano, es un producto ajeno, y los debates y las disputas que genera tanto en territorio, en las provincias, como que genera con otros actores, en este caso con la corona. Como ven, en la parte inferior ya dice, habituados a este alimento los naturales de las 2 Castillas y prohibida su entrada por estos puertos, la hallaron los fraudes dilatados y abiertos por la costa de la montaña, Santander, Asturias, Galicia y por la frontera de Francia. Realmente la mayor parte del cacao llegaba antes de la compañía de que se fundase en 1728, llega sobre todo desde Bayona, donde tienen una gran tradición chocolatera. Bueno,
Evidentemente, todo esto del cacao, el interés que tiene es que al final lo que sí sabemos, y con absoluta certeza, es que la Corona acepta que bajo unas condiciones y unas cláusulas la oferta de la provincia de Guipúzcoa pasada por sus juntas generales sea aprobada y les cedan un terreno que es, bueno, un terreno no, perdón, un mercado que es el mercado del cacao que se está produciendo en este caso concreto en las tierras actualmente de Venezuela. Eso es otra historia que también habría que retomar. Recuerdo los trabajos de Montserrat Garate, evidentemente, pero que son de los años 90. Entonces, claro, nosotros ya tenemos que plantearnos que aquí han pasado casi 20 y tantos, 30 años y que hay que mirarlo con los nuevos sistemas, las nuevas metodologías y los nuevos aportes que están haciendo en otros países, evidentemente. Entonces, bueno, este sería un caso. El otro caso es el del tabaco. Y para el tabaco, pues yo les podría contar 1000 historias, pero mientras voy dando una muy breve explicación, aquí tienen al querido amigo, que es Larramendi, su obra anónima, no producida. A mí me encanta, porque es algo así que os van a hacer pecheros por las narices. O sea, vais a seguir siendo privilegiados, vais a poder consumir el tabaco, pero la renta al rey os la va a sacar por las narices. Claro, ahora diríamos por la boca, por el humo. Ahora está pensando en el tabaco rapé, que es uno de los que se consume. Entonces, ¿qué nos dice él? Huelen mal los eclesiásticos y los seculares. La irreverencia de los eclesiásticos que fuman y fuman más antes del santo sacrificio de la misa y reciben a Jesucristo con sus bocas hediondas y el incienso con que regalan al altar es aquel hedor abominable de pocilgar. O sea, que yo creo que muchos, yo soy fumador, pero estarán muchos de acuerdo con esto. Mi mujer es la que más, porque huelo a tabaco que da para atrás, obviamente. Pero lo interesante es que hasta en la misa, en el oficio divino, estaban fumando. Dices, oye, y dices, bueno, pero estos serán 1700, dices, no, es que hay en Navarra, en Vizcaya, en Álava, en torno a 1640, 60, 80, nos encontramos las mismas afirmaciones. Y que mujeres y niños consumen de diferentes maneras el tabaco. Lo que quiero que entiendan es que la actuación del traslado aduanero no tiene que ver con las aduanas, sino con el control de este cacao y sobre todo del tabaco. Ese es el problema fundamental. Llegaba de manera libre a la costa porque las aduanas estaban, como veremos luego, en el interior, en Orduña, en Balmaseda y en Vitoria. Y luego las aduanillas que había entre Guipúzcoa y Navarra y Álava y Navarra. En el caso guipuzcoano, Tolosa Segura a Taun. En el caso alavés, Salvatierra, Bernedo y Santa Cruz de Campezo. Creo que se me olvida una, ahora no me acuerdo, creo que son 4. Ahora no caigo cuál es la cuarta. Pero todas en la frontera con Navarra. Por la misma época, otro jesuita, que es el padre Calatayud, en este caso de origen navarro, pues nos vuelve a decir en su 15º sermón, él dice que, fíjense, que los pobres gastaban íntegra la limosna recibida en vino, juego y tabaco. Ya el tabaco ya vuelve a aparecer ahí. Insiste en esa trilogía de faltas y dice que la gente ordinaria pues se lleva por la ociosidad al vicio, al tabaco, juegos, les falta para vestir y mantener a su familia. Quienes ganan dinero fresco, o sea, el jornal. Ese es el dinero fresco, es el jornal. Por días, su caudal, ese dinero va para el estanco, la taberna o el juego. Estos y sus camaradas viven en pecado grave. Evidentemente la pretensión de Larramendi como la de, bueno, más la de Calatayud que Larramendi, es la de convertir el vicio en un pecado y por lo tanto castigar. Lo que pretenden es, con estas misiones, que eran pequeñas visitas que hacían a las ciudades donde celebraban un conjunto de sermones y lo que buscaban era, sobre todo, por un lado, cambiar las costumbres y evitar, sobre todo, los problemas dentro de las comunidades que ellos visitaban. Fíjense cómo será el tabaco. Esto es el consumo de tabaco solo en la provincia de Álava, pero en el siglo XIX. Este es el gran problema que tenemos los historiadores, que es que como fue un producto que entraba de manera libre y no pagaba ningún impuesto, no ha dejado rastros documentales. ¿Cuándo empieza a dejar rastros documentales? Cuando después de la Guerra de la Convención, las 3 provincias, cada una por su cuenta, ha hecho tales préstamos a la corona y la corona no puede devolverlos. Y entonces la Hacienda Real, la corona, lo que decide es ceder el ramo de la sal y del tabaco a las 3 provincias, a cada una de manera independiente para que las provincias las gestionen. ¿Qué es lo que supone esto? Que las 3 provincias y sus diputaciones empiecen a tener dinero, ¿para qué? Para tener un personal administrativo y tener, en el caso alavés, por ejemplo, ese palacio de la Diputación que tenemos a cosa de unos 80-100 metros de la Plaza de la Virgen Blanca. El consumo, como ven, va incrementándose de una manera brutal. Por eso es muy importante el tabaco. El segundo punto era el debate. ¿Son las 3 iguales? ¿No son las 3 iguales? Ya sé que aquí hay mucha información,
Pero lo que he intentado es hacer un acercamiento a una cuestión muy simple. Es en 1765, con el proyecto de la Vascongada, cuando Munive empieza a plantearse, el conde de Peñaflorida, si hay unión o desunión entre estas provincias para llevar a cabo un proyecto común. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden ver, no sé si con este... ahí tendré que marcar así. Aquí es donde esto está extractado del acuerdo de las Juntas de Vitoria de la Real Sociedad Vascongada, y como dice, la divisa del sello de la sociedad será un escudo con 3 manos unidas como símbolo de la amistad y la unión de las 3 provincias, que es el Irurabat, que es muy conocido. Dentro del contexto de la época he traído a otro ilustrado de origen vasco, aunque nacido en Sevilla, como es Pablo Olavide, que nos da una imagen de lo que es, entre comillas, la España o la monarquía hispánica del siglo XVIII. Fíjense, como un cuerpo compuesto de muchos cuerpos pequeños, destacados y opuestos entre sí, que mutuamente se oprimen, desprecian y hacen una continua guerra civil. Cada provincia forma un cuerpo aparte que solo se interesa por su propia conservación, aunque sea con perjuicio de los demás. Menos mal que Olavide no conoció las comunidades autónomas. Esto habría que dárselo a algún político hoy para que vea cómo todavía algunos hombres de la época veían lo que algunos quieren ver como un Estado perfectamente definido. Y las provincias también. Quien quiere verlas como una unidad casi ya bien perfectamente formada, identitaria, con un discurso, una cultura. A ver, esto es un proceso histórico y sí que todos esos elementos han llegado hasta hoy, pero en medida diferente y según en la época que estemos. Y por último, el ayalés y alavés Yaguno Damiro, la de quien hice la biografía antes de hacer ese libro sobre las aduanas, y ahí, por eso digo que esto es una historia muy vieja. Se quejaba cuando él fue el que se encargó que en la corte los estatutos de la Vascongada, de esta institución que buscaba la unidad entre las 3 provincias, fuesen aprobados por el rey. Fíjense lo que dice en el último párrafo. Advertía que su labor era omitir las expresiones que den a entender desea la sociedad, se refiere a la Real Sociedad Vascongada, mezclarse en asuntos del gobierno, o que las 3 provincias intentan formar una especie de unión o, digámoslo, liga defensiva separada de lo restante del reino. La frasecita de Eugenio se las trae. Todo esto simplemente para que se nos queden 2 ideas muy claras. ¿Es importante esto de 1717-27? Hasta después de 1727 hay 2 palabras, bueno, 2 expresiones, ¿vale? Que yo me las he encontrado desde hace 25 años, pero que la gente las utiliza además con, me da igual que sea el 17, el 18 o el 19. Una es provincias exentas, que también creo que la palabrita ya... que es como se define a las 3 provincias. Eso no va a comenzarse a dar más que a partir de 1727. Y luego el llamado cordón del Ebro, que era, además de las aduanas, en lo que es el Ebro, había un conjunto de, en las diferentes ciudades, villas por las que podía pasar el tráfico, guardas de aduanas que lo conformaban. Y ese cordón del Ebro no va a existir hasta después de 1727. ¿De acuerdo? Entonces, esa falta de unidad. ¿Qué ocurre? Que sí es verdad esa falta de unidad que decía Munive, pero a Munive hay que decirle que se pasó de listo o quiso que su protagonismo fuese quizás demasiado alto al no contarnos ciertas partes de la historia. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, como ven en la tabla, he traído un listado de las llamadas cofradías o congregaciones nacionales o de naturales. ¿Qué son? Son simplemente cofradías, que además, como aquí hay mucha persona mayor ya sabe lo que es una cofradía, es voluntaria, donde se reúnen los naturales de unos ciertos territorios. Y como pueden ver, es que están todos. No están solo los vascos, están los navarros, los vascos, los riojanos, los castellanos, leoneses y los limeños, porque Lima, como México, formaba parte de esa monarquía, como reinos que la integraban. Aragoneses, burgaleses, catalanes, gallegos, mexicanos, asturianos, valencianos, bueno, hasta el final. Ahora, las primeras, si se fijan, son la Navarra y a continuación la de los vascos, cántabros o vizcaínos. En este caso, cuando hablo de cántabros, me refiero a un término que se va a utilizar hasta mediados del 18 para definir a alaveses, guipuzcoanos y vizcaínos. Antes que vascongados, antes que euskaldunes, antes que vascos, lo que fuimos y lo que queríamos ser, y como nos gustaba que nos nominase la corona, era como cántabros. Y el distrito aduanero, que le llamamos las aduanas vascas, el nombre que tiene desde finales del siglo XVII, antes de estos problemas de 1717, es Distrito de Cantabria. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque existe una teoría vasco-cantabrista que dice que nosotros somos los primeros.
somos una de las 12 tribus que salió de Israel, la de Tubal, y que se instaló en el País Vasco. Entonces, esto es una historia también de la ideología foral que subyace, que está por encima de lo que les estoy intentando explicar. Ahora, en 1713 los vascos, las tres provincias, de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, van a crear en Madrid. Ya tenían en México, tenían en Sevilla, antes lo tuvieron en Flandes, y en América lo van a tener en 5 o 6 localidades, en Lima, en Arequipa, en Potosí, en México, en Aguascalientes, en Oaxaca y más tarde en Manila también. ¿Vale? Entonces, aquí lo que nos encontramos es cómo se ubica en Madrid. Sí, en 1713, pero ya había habido un intento en 1680, fracasado, pero un intento de tener representación. Y yo aquí muy rápidamente les traigo la primera constitución de esa Real Congregación y lo que hemos visto antes, que es el Irurak Bat, que es el lema que siguió la Vascongada. ¿Qué ocurre? Que Xavier María de Munive, que es el conde de Peñaflorida, fue diputado en corte en Madrid por Guipúzcoa entre 1758 y 62, y él entró en contacto con esta congregación. De hecho, el contacto es a través de su tío, Gaspar de Valdelirios, que había estado, Gaspar de Munive, perdón, marqués de Valdelirios, que había estado en el Perú y había sido una alta personalidad burocrática de la corona española en Madrid, y él es el que le va a presentar este proyecto. Pero fíjense la primera constitución, las tres son una, como el misterio de la Santísima Trinidad. 50 años más tarde hay un Irurak Bat, ¿vale? Pero el principio, como ven, el trato igual de las tres provincias. Por primera vez de esas tres provincias. Entonces, ¿qué quiero decir? Que sí que hay una dinámica de unión, quizás no se veía en las provincias, como he advertido anteriormente, pero sí se estaba advirtiendo, fíjense, ¿desde qué sitio? ¿Desde qué observatorio? Desde Madrid. ¿Por qué? Cuando lleguemos al último punto entenderemos mucho mejor cuál era el funcionamiento de este lobby. Un lobby que en su 15ª Constitución lo que se presenta es, solo voy a leer el título, que los paisanos ausentes puedan valerse de la congregación para las dependencias que se les ofreciere en Madrid y se les admite y cuidan como se dice. La idea era admitir a todo paisano que estuviese en el Imperio Español, en cualquier territorio que estuviese adscrito a la monarquía hispánica. Supongamos que tenemos un vasquito en Manila, en 1752. Le ha ido de maravilla, se ha hecho rico y quiere un título. Nada del otro mundo, como hacían todos, hasta los escoceses, en Escocia. Y dice, joder, ¿qué voy? ¿A Madrid? Claro, coges el vuelo, el charter, vas Manila-Madrid, lo haces allá los papeles y te vuelves. No, pues necesitas un tercero. Claro, depender de un agente de negocios es como depender hoy de un... Y cuidado, que no me estoy metiendo, si hay nadie que haya trabajado como representante, yo no me estoy metiendo con nadie, pero era muy difícil confiar en una persona que vive a 5.000, a 10.000 kilómetros y que no conoces de nada y que es un procurador de los reales consejos. No es ni un abogado, no es un abogado. Es un leguleyo que sabe 4 normas y que sobre todo lo que sabe es cómo funciona la administración. Entonces la Real Congregación, que no he dicho antes el nombre, la Real Congregación de San Ignacio de los Vascos de las 3 provincias de Cantabria, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Así es como se titula y como ellos se entienden. Pretende convertirse en el centro que de alguna manera coordine todo ese conjunto de esfuerzos que se están haciendo en diferentes ámbitos del imperio y donde hay comunidades ya establecidas y organizadas a través de esas mismas cofradías que hemos visto en Madrid para defender sus intereses mercantiles, intereses personales, familiares, intereses identitarios, intereses grupales, porque la mayor parte de estos individuos, que sobre todo los que están en América, son emigrantes, que lo que están es deseando o bien volver ellos o que sus hijos se vuelvan a incorporar. Muchos de sus hijos se van a venir a formar al Real Seminario de Vergara cuando la Vascongada lo pueda instituir en los años 70. Entonces, la idea de esta congregación es la de alguna manera de unir a vascos que están dispersos en el imperio. La otra cuestión, que es el sistema aduanero, esto que quieren trasladar, ¿qué es? Aquí les he traído 2 imágenes a ver, las 3 aduanas llamadas principales son Vitoria, Balmaseda y Orduña. Las 3 son la puerta a Castilla, 2 en Vizcaya, Orduña ahí está en medio es Vizcaya, pero bueno, controla el Valle de Ayala también, que es un valle a la vez, pero son las 3 aduanas. Ahora, desde el punto de vista puramente administrativo, la aduana principal es la de Vitoria, no porque yo sea vitoriano, de verdad.
es simplemente porque tenía la contaduría y la tesorería. Y el gobernador de todo este sistema aduanero residía en Vitoria. Y salvo en los años 40, que por la presencia de Sebastián de la Cuadra se nombró a Simón de Yamno, a un vizcaíno, la mayor parte del siglo XVIII el gobernador tenía que ser alavés, que es otra de las peculiaridades. ¿Qué quiere decir? Pues que de alguna manera el gobernador tenía que defender como alavés los intereses que la Diputación y las Juntas le decían, que eran los intereses de la foralidad alavesa, del cuaderno de hermandad alavés, y por otro lado es el representante del rey, porque es gobernador, o sea que tiene que defender los intereses del rey. Y esa es la realidad, nos encontramos con personajes que tienen que guardar muchas fidelidades, y a veces el juego político en el que se ven envueltos muchos de estos personajes es significativo. Aquí simplemente he hecho este inciso porque de la aduana más importante de la de Vitoria no hay ninguna imagen. Es más, no sabemos todavía ni dónde estaba ubicada. Yo escribí mi libro en el 95, sigo sin saber dónde está ubicada. Se oye, se dice que la casa de Landázuri, en la herrería, que tal, que no sé qué. A ver, no hay ningún documento que lo demuestre, solo tenemos un plano de 1830 de la nueva. Pero la aduana, claro, yo siempre les cuento a mis alumnos, digo, ¿vosotros creéis que un arriero que pasa cada año pasa por Vitoria para llevar la lana a Bilbao, desde el segundo o tercer año ya no sabía dónde estaba la aduana? No había que preguntar, quiero decir que todo el mundo sabía perfectamente dónde estaba la aduana. De hecho, ¿por qué es importante? Porque la aduana la están gestionando fundamentalmente los comerciantes de Vitoria. A ver, esto es lo de poner al zorro a cuidar a las gallinas. Tan simple como eso. Vamos a Orduña y a Balmaseda y nos encontramos lo mismo. O sea, el contrabando no solo es el contrabando como actividad ilegal, sino que luego hay otro, entre comillas, fraude / contrabando que están ejerciendo los propios guardas, gobernadores, aquellos que tenían que defender los intereses del rey. Porque no olvidemos en todo momento que aquí no está en solfa la hacienda pública, la de todos, sino que es la hacienda del rey. Al rey, cuando se hace el traslado, le prometen que va a tener una renta más pronta y segura, o sea, más rápida y segura. Y eso es lo que él quiere el rey, porque el rey necesita dinero ¿para qué? Para hacer la guerra. ¿Dónde? En Italia. Y dices, ¿y eso qué tiene que ver con el País Vasco? Digo, pues mucho, mucho. La intervención, si no me equivoco, de Agustín González de Enciso tuvo que ver con la Cuádruple Alianza, con la guerra de la Cuádruple Alianza, que es la que de alguna manera también asesta un golpe muy fuerte a esta dinámica de centralización, no centralización que se quiere llevar a cabo con el traslado aduanero. Este es el libro, el del 95, donde, si se fijan, a mí no me interesa el libro, se pueden olvidar del título, si quieren, se pueden olvidar del autor. Lo he traído porque está un retrato de un cartón de los de Francisco de Goya y Lucientes. El resguardo de la renta de tabacos, se llama. Yo solo quiero que se fijen que llevan yelmo, que llevan coraza y que llevan armas de fuego. Y solo les puedo decir más, que estoy esperando desde hace 20 años que venga un jovencito que quiera investigar a ver de dónde venían estos personajes, porque yo sí sé que les puedo decir que muchos de ellos eran exmilitares que evidentemente se incorporaban a las rentas aduaneras después de que, claro, pues estaban medio tullidos, etcétera. O sea, a ver, es decir, no estaban formados en una academia profesional, no eran unos vigilantes aduaneros con tecnología, no, era gente formada militarmente y que, eso sí que se lo puedo asegurar, se pegaba de tiros con todo el que pillaba por medio, provocaba enormes problemas y hay mucha rutina de quejas de la Diputación Alavesa, de las juntas, de la ciudad de Vitoria, de particulares, de pequeñas aldeas, de los abusos de estos guardas, como al revés. Hace muchos años Xavier Palacios, un profesor de filosofía de la facultad, me preguntó dentro de una de las primeras intervenciones que hice en mi vida como historiador, cuando le conté un caso de cómo en un pueblo de Álava les echaron a pedradas a los guardas de aduanas que venían con dos vecinos del pueblo a los que les habían pillado evidentemente con contrabando, pues les cascaron y los sacaron del pueblo. Dice, eso es el síndrome del norte. Digo, pues hombre, vuelvo al presentismo continuo. ¿Vale? Querer significar que eso era como la Policía Nacional o tal, o los guardias civiles. Digo, no, que no tiene nada que ver, que estamos en el siglo XVIII. Bueno, ya ven, he traído solo la imagen de Álava, porque si en Vizcaya y en Guipúzcoa no hay aduanas, todo ese sistema que se quiere trasladar a la costa es este que están viendo aquí, no solo la aduana de Vitoria. Están los rediezmos, todos esos puntos que van viendo son aduanas principales, subalternas, rediezmos, pasos estratégicos, donde no ponían guardas, sino que le pagaban a un vecino, porque cuando denunciabas te quedabas con un tercio del valor de lo que denunciabas, con lo cual se estaba incentivando a la población a que delatase, y delataban. ¿Qué ocurre?
que siempre delataban a arrieros que no eran así, de su provincia, no de las tres, de su provincia. En Álava se acusaba a arrieros guipuzcoanos y vizcaínos. ¿Por qué? Porque decían, ay, pero si estos son vizcaínos o guipuzcoanos, no son alaveses. Aunque normalmente lo que se solía acusar era a riojanos, gallegos, castellanos, que eran normalmente los arrieros que transportaban la lana hacia la costa o el hierro al interior y que obviamente aprovechaban la ventaja de que, hombre, si compro un saquito de tabaco que no paga ningún impuesto y lo paso al otro lado, pues le sacaba un buen pico. Probablemente en algunos casos podríamos hablar de que le podían sacar en un viaje de estos, pues igual 1 o 2 semanas de manutención de su familia, que no es una cosa baladí. Quiero decir que no piensen ustedes en el contrabando que estamos viendo ahora en las teleseries de narcos. No hay lanchas, no hay 1.000 kilos, 2.000, 5.000 kilos, que pudo haber casos, pero no han llegado hasta nosotros grandes tramas. Es un contrabando de goteo, de pequeño, de paisanos, de gente que va y viene y que lleva un saquito, un caso de un cura que le avisaron unos pocos días antes en Balmaseda de que iba a haber una requisa de los guardas de rentas, y entonces se fue donde el gobernador donde el administrador de la aduana con un saquito y dice, es que ha venido un señor al confesionario y me ha dejado este saquito de tabaco. Digo, cacho, si era el tuyo, tú eres el que lo estaba. Y claro, como sabía que le podían pillar, pues dice, lo voy a entregar. Entonces hay una casuística en ese sentido muy interesante. Y ya cuando llegamos es a la negociación y a cómo se resuelve esto del traslado, que al final se resuelve con los acuerdos de 1727, que los voy a intentar explicar. Primero, ¿quién es el protagonista? El protagonista es un italiano, que es Giulio Alberoni. Julio Alberoni, un primer ministro de Felipe V, de origen italiano, muy vinculado en este caso a las interconexiones no solo con Francia, sino con los deseos de mantener los territorios italianos que habían poseído los Habsburgo en los siglos XVI y XVII y que ahora el Borbón también quiere quedárselos, pero que los va a perder tras la guerra de sucesión en Utrecht, y todo su esfuerzo desde 1714 en adelante va a ser la de volver a recuperar para ir colocando a sus hijos en el Ducado de Parma, en el Reino de Nápoles, como por ejemplo Carlos, el que luego va a ser el Carlos III de España, va a ser primero con otra nomenclatura rey de Italia. Entonces, esto es uno de los pocos poemas críticos, en este caso, como ven en la parte inferior, de origen catalán, cantando les absoltes a Alberoni, 2 poemas clandestinos sobre la resistencia ostracista a Felipe V. Fíjense que lo he puesto en cursiva, Quitara, Vizcaya, fueros. Yo no sé si esa es la razón de todo lo que ocurrió, pero eso es lo que aquí Álvaro, porque me acuerdo cuando estaba haciendo él su parte, como me decía, y dice, no, porque si lo tienen muy claro. Ellos lo que dicen en los documentos, claro, los relatos son además los relatos en este caso de los que reprimen, es eso, que la gente, el vulgo, estaba creyendo que les iban a hacer pecheros. Como la Ramendi luego dice que os van a hacer pecheros por las narices. O sea, seguís teniendo los fueros, pero os van a sacar el dinero a través del tabaco. Entonces, al final Alberoni pues acabó como es mal, como ven que le dicen, el cardenal es traidor o nosotros majaderos. Pero bueno, en este caso Alberoni es muy interesante porque yo no sé por qué nos quedamos con el conde duque de Olivares como el último gran valido. Yo me estuve leyendo y cuando venía en el autobús acordado, digo, yo no conocía a Tellechea y digo, ahora sí, ya lo siento. El asedio de 1619, un documento que publicó el profesor Tellechea y Dígoras, era un relato de Antonio de Idiáquez sobre lo que había ocurrido en 1619 con la invasión extranjera, que es como respuesta no al problema aduanero, sino a la política mediterránea. Por eso he dicho que el Mediterráneo, que nos pillaba muy lejos, de repente hay que meterlo dentro de este discurso. Y Alberoni lo que quería era lo mismo, la pretensión del rey era tener una armada y un ejército que le permitiese recuperar aquellos territorios. Entonces todos los esfuerzos son para eso, obtener dinero como sea para poder crear fragatas, alimentar a las tropas, darles munición, armas, etcétera, etcétera. Y en ese contexto es en el que se produce el traslado aduanero. Un traslado aduanero de 1717 del que, vuelvo a insistir, no ha quedado casi ninguna información ni del traslado ni del motín, solo los procesos que llevaron a cabo las autoridades civiles y militares después de la machinada para encontrar cuáles habían sido los culpables. Este personaje no es un ministro cualquiera, es un primer ministro, es un valido. Por eso he dicho,
no sé por qué nos quedamos con Conde Duque. Yo creo que 25 veces en el texto de Antonio de Idiáquez lo titula como tal, válido. ¿Qué quiere decir? Un individuo al que el rey le ha cedido voluntariamente que gobierne como él quiere. Claro que le reclamará el rey si no está luego de acuerdo, pero tiene una libertad de acción brutal. Segundo, es italiano, pero no porque sea italiano, pero bueno, es extranjero. En conocimiento, evidentemente, de la dinámica con la que se habían mantenido las relaciones entre las tres provincias y la corona en los siglos XVI y XVII, para él era algo ignoto, desconocido. Tercero, ve lo que ha ocurrido en Cataluña, que por eso he traído este panfleto, y dice, bueno, si en Cataluña les hemos podido doblegar y hemos aplicado los decretos de nueva planta, aquí ¿por qué no voy a poder trasladar las aduanas de un sitio a otro? Los otros dos personajes dentro de lo que sería la representación del Estado, olvidémonos del rey, porque el rey al final firma, pero se fía de lo que le dice Alberoni o de lo que le dicen los llamados ministros de Hacienda, que tocan en el periodo de la negociación, que son el marqués de Campo Florido, Juan de Dios y Río González, que entre otras cosas lo que fue es un asentista y empresario y financiero de tres pares de narices, antes de ser ministro de Hacienda. O sea, como ven, la historia se repite. Hoy también tenemos muchos de estos empresarios, financieros, que luego acaban en la política y al revés. Y el segundo, José Patiño, que es el secretario de Marina Indias, de Guerra y Hacienda con Felipe V, que son los ministros entre 1722 y 27. Eso es por un lado. Luego, dentro de lo que sería ese conjunto de ministros o de personas cercanas al rey, también tenemos, vamos a decir, los nuestros, la cosa nostra, los vascos. Entre ellos está José de Grimaldo, que también es un secretario, o sea, un ministro, y Grimaldo, que tiene lo que llaman los dos pajes. Por un lado está Sebastián de la Cuadra, en el lado derecho, exactamente, el marqués de Villarías, que es el que en 1741 nombra a Simón de Llano, en este caso gobernador de las aduanas del distrito de Cantabria, y Juan Bautista de Orendain, que en este caso es de origen guipuzcoano y que también va a ocupar, como ven, secretario de Estado y Despacho Universal, que es ministro de la negociación de Estado y secretario de la reina. Los protectores vizcaínos en la corte, vuelvo a repetir, Sebastián de la Cuadra, pero también tenemos, y no quiero olvidarme, de un obispo, Andrés de Orbe y Larreategui, que fue obispo de Barcelona y presidente del Consejo de Castilla. Cuando llega a ser presidente del Consejo de Castilla, o sea, para que se hagan ustedes una idea, si el rey se iba, entre comillas, de viaje, vamos a dejarlo ahí, no sé si había osos, había elefantes, no sé lo que hacía Felipe V. ¿De acuerdo? El segundo en el escalafón es el presidente del Consejo de Castilla. Así que cuando los vizcaínos se dieron cuenta, y guipuzcoanos también, que Andrés de Orbe era el presidente del Consejo de Castilla, dicen, oye, que es el nuestro, es el segundo. Era la gran fiesta, se hicieron luminarias, fiestas en todas las localidades. ¿Cómo se vertebra esta protección? Como pueden ver, esto lo encontré hace muchos años. Esto está sacado del archivo de Guipúzcoa. Y como ven, creo que son 10 u 11 personas, 9 de ellas, que son las que reciben el agradecimiento de la Diputación de Guipúzcoa y de las Juntas Generales por haber ayudado a que el acuerdo fuese favorable a los intereses, en este caso, de Guipúzcoa. 9 de ellos fueron fundadores o prefectos, y cuando digo prefecto quiere decir director de la Real Congregación de San Ignacio de los Vascos de Madrid. ¿Cómo funcionó todo este sistema? Y va a ser muy rápido. Voy a poner 3 ejemplos. Una misión de finales del siglo XVII, que es esta que ven, de Aramburu, y luego otra de Martín de Olózaga, y por último una vizcaína, estas dos primeras son guipuzcoanas, de 1727, para que entiendan cuál es la dinámica de funcionamiento. Básicamente lo que se hace es mandar a Madrid a un representante de las juntas, que este es el llamado diputado en corte, que en las ordenanzas, en los fueros de Guipúzcoa se le llama expresamente embajador provincial. O sea, cada provincia, además de tener ese apoyo de los vascos que estaban en esa congregación, cada provincia institucionalmente tenía un agente en corte y un diputado. El agente estaba establecido en Madrid, recibía un salario estable y defendía los intereses de la provincia. Y luego, para negociar cosas concretas, como este caso del capitulado, se mandaba a un diputado en corte a hacer una embajada. En este caso, Aramburu, como ven, estuvo 13 meses en Madrid, 38 misivas entre 1694, entre octubre, septiembre,
del 94 y octubre del 95. ¿Para qué? Para ver qué posibilidades había de conseguir dinero en Madrid para reforzar las defensas de Guipúzcoa, porque el francés se pensaba que iba a atacar. Fíjense cómo se negocia y cómo se le ofrece a la corona. Primero se le pide dinero y dice, como la corona no me da dinero, oye, pues te voy a hacer una serie de propuestas para ver si por esa vía puedo obtener dinero para mejorar las fortificaciones. Entre ellas yo siempre subrayo la número 3. 8 licencias de 300 toneladas en todas las flotas que van de Andalucía a Indias. O sea, de tontos ni un pelo. Así defiendes tú la provincia de Guipúzcoa, ¿no? Con 8 naves llevando mercancía a América. Y dice, a ver, estas misiones se negocian 1001 cosas. Va a Madrid, pero se está negociando con los diferentes ministros, con los consejeros. Estas son las instrucciones que le dan a Martín de Olózaga y Espilla entre 1613 y 15, y que creo que dejan a la clara, si tienen un par de minutos, yo solo voy a leer lo rojo. Le pide, procurará espiar e inquirir con secreto y disimulo, difundiendo con maña entre los ministros que entienden en estos nuevos arbitrios las especies que puedan persuadir la exención, pobreza y esterilidad del país, y procurando con ese disimulo y recato influir cuanto pueda. O sea, llámenlo ustedes como quieran, corrupción, influencia, es el papel de las instituciones, evidentemente defendiendo los intereses de la foralidad y los intereses de la población, y sobre todo también diciéndole al rey que esto que ha ocurrido en 1718, que se ha levantado el pueblo, que ya lo tenemos controlado y que se ha levantado contra nosotros, no contra el rey. Y en la segunda parte es interesante ver cómo dice que cuando esté en Madrid hable con quién, con el señorío de Vizcaya y con la provincia de Álava, para hacer un frente común. O sea, la pretensión de la unión ya está, antes de que en 1765 Munibe descubra que no tenemos 3 provincias unidas. Digo, no, chico, olvídate. Haberte preguntado por qué no están unidas, porque sí han estado unidas. Otro de los elementos, que aquí lo voy a pasar rápidamente, que entra también dentro de esta dinámica, es la representación en la corte cuando hay besamanos, cuando el rey tiene un hijo, cuando se va a desposar, cuando es el cumpleaños. Se manda una embajada todavía más, vamos a decir, protocolaria, como ven aquí. En este caso se le manda al marqués de Olías y Mortara y conde de Lences y señor de la Casa de Villela, para que represente ante el rey, en este caso el hijo de Felipe V, Luis I, en 1624, que está unos 8 meses y fallece. Y nos dice, en la tercera, cuarta línea, como habiéndonos llenado las cartas por mejores, fui al Palacio del Buen Retiro acompañado de mis principales parientes y teniendo convidados a todos los hijos de ese noble señorío que fuesen capaces de acompañarme, y a toda la grandeza, pues no me faltó ninguno de los grandes y señores, etcétera, etcétera. O sea, todo vasquito que estaba por Madrid, que venga aquí, que venga el besamanos. Hombre, todo vasquito que sea de un cierto nivel. Estamos hablando de marqueses, estamos hablando de titulados. La mayor parte de los miembros de la Vascongada también tienen títulos, evidentemente. Luego hay otro factor, cuando ha dicho aquí Álvaro que todavía quedan cosas, digo, bueno, la prensa. La prensa española no recoge nada del motín ni de nada. En esta primera, fíjense que es la Gaceta de Londres. No va a hablar de la machinada, que sería lo lógico. Si se fijan, aquí, por donde está mi cabeza, dice que hace unos días, some days ago, don Michael de Aramburu, ¡hombre! Si es nuestro Miguel, el Miguel que hemos visto antes, con Francis Izquierdo, deputies of the province of Guipúzcoa, diputados de la provincia de Guipúzcoa. O sea, es que sale en la prensa esa negociación. ¿A quién mandamos como diputado? ¿Para qué va a negociar? Etcétera. Incluso la machinada, que no aparece en la prensa española, esto no venía a cuento, la tenemos aquí, donde, en la London Gazette. Y les voy a decir más, y en la Gaceta de Lisboa también, y en la Gaceta de Bolonia también. ¿Por qué? Censura, evidentemente, de Alberoni, que lo que no quería es que nadie se diese cuenta de que por una medida que había llevado a cabo y que no la había, valga la redundancia, no la había medido muy bien, se había producido un motín, levantamiento, tumulto. Nosotros le llamamos machinada, pero si vemos la prensa de la época usan más de 9 términos, porque no tienen muy claro qué es lo que ha ocurrido. Pero lo que sí tienen claros es que esa medida quiere quitarles las libertades. O sea, que en Europa sí se enteraron, en Madrid no se enteraron. Creo que esta línea todavía nos permitirá investigar un poco más esta dinámica. Los receptores de los agradecimientos. Cuando ya en 1727 se ha conseguido firmar, ¿a quién se le agradece? Pues ya ven, sargento mayor de guardias de corps y ayo del príncipe Fernando, del que va a ser el próximo rey. Es el que le cuida. El marqués de la Paz, que es Orendain, Patiño, Arana, Pinedo,
Flon es el caso más maravilloso. Un individuo de origen flamenco que consigue, en torno a 1710, pide que se le declare vizcaíno porque su madre era vizcaína. Y luego va a ser un asentista, un hacendista, un financiero y uno de los principales prestamistas de la corona. Pero aquí aparece como apoyando los intereses de las provincias. En este caso, como ven, son solo de Vizcaya. Y todo esto genera, porque ya voy a velocidad para terminar, con una imagen que la tienen aquí, está también en el libro, y a mí me sorprendió. Yo siempre es que me encanta presentarla, igual ya lo dije la otra vez, pero es que me parece tan maravilloso. Todos sabemos que es un provinciano, ¿a que sí? El que va a la capital. ¿Estamos de acuerdo? Y me pongo a mirar el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y le digo, a ver, chaval, voz provinciano. Y lo que me dice es lo que ven aquí. Hasta 1803 no existe. Y ya me quedé bloqueado. Digo, ¿cómo que no existe? En 1803 empieza, como ven ahí, como traducido por el natural de Guipúzcoa y lo perteneciente a esta provincia. Úsase también como sustantivo guipuzcoanos. Seguimos en 1853, el natural de provincia. Bueno, y ahí nos acercamos un poco más a lo que nosotros tenemos en mente. Pertenece a provincia o vasos naturales. Más comúnmente se usa por el natural de las provincias vascongadas. Bien, nos han aceptado a los vizcaínos y a los alaveses. ¿Ya? Los tres somos provincianos. Pero es que no lo son los de Huelva. No lo son los de las otras provincias. ¿Por qué? Fíjese, es que esto no es para una hora, estos son para años. ¿Por qué? Vizcaya es un señorío, Navarra es un reino, Álava y Guipúzcoa, que son provincias. Muy bien, a partir de la reforma de Madó de los años 40, creo que es del siglo XIX, todos son provincias, pero es que antes todo eran reinos, y Álava y Guipúzcoa lo que no eran reinos, eran inferiores, eran simples provincias. Por eso el provinciano es el guipuzcoano. Entonces, el guipuzcoano de 1853 cedió ante los naturales de Álava y Vizcaya, pero hay que esperar a 1869 para que cualquier individuo de cualquier provincia, además los de las provincias vascongadas o vascas, como refiere, sea referido como provinciano. ¿Qué quiere decir? Que en todo momento estos provincianos que vemos son, como les he querido titular yo, unos cortesanos provincianos. Gente de estos dos territorios específicamente, también podríamos añadir en este caso a los de Vizcaya, que actúan en la corte. Y la última misión, que es la de Vizcaya, y que es la que ya será en 1728, es la más interesante. ¿Por qué? Porque normalmente solo encontramos los historiadores que han acudido a las juntas cuando han vuelto de Madrid 13 meses, o en este caso, no sé dónde lo he puesto, 7 meses de estancia y viaje, vuelven y dicen, oye, hemos hecho todo esto, y dicen, maravilloso. Oye, devolvernos el dinero, porque muchas veces estos individuos adelantaban el dinero, porque las diputaciones no tenían un duro. Por eso he hablado del tabaco al principio, que en el siglo XIX permitió que hubiese dinero. Estas misiones de tener a una persona 7 meses en Madrid son costosísimas. O sea, estaba todo el día con los ministros, invitando a todo el que podía creer que podía tener en algún momento alguna influencia o ayudar. Y en este caso simplemente quería que se fijasen quiénes son los personajes. José de la Quintana, donde ahí tienen un esbozo, que es un comerciante que está vinculado a Cádiz, que va a ser miembro de la Junta de Comercio y Moneda en 1764, consejero de Indias en el 37 y secretario de Marinas Indias entre 1739 y 41. Y en 1623 él es el que va a poner sus barcos y sus contactos para que la idea de la congregación se expanda por América. Son vascos cosmopolitas que entienden que lo que está ocurriendo en el País Vasco tiene que ver con unos productos que vienen de fuera, con unas realidades y unas dinámicas que no tienen que ver con los periodos anteriores. Y ahí es donde, entre comillas, en la lucha, en el conflicto, cada una de las provincias por su cuenta van a tener una experiencia muy vital entre 1717 y 27 que les va a llevar a darse cuenta de que es necesaria una mayor unidad. Esa unidad va a ser mucho más tardía, realmente es en 1775, cuando, como ya ha estudiado el profesor Joseba Aguirre Azcuénaga, se crean las conferencias de las 3 provincias vascongadas. O sea, que este sistema que les he presentado de que yo mando un individuo para que intente influir, comprar voluntades y que conseguir mi objetivo, eso lo hacía Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. A partir de 1775, primero nos juntamos aquí en las provincias, tomamos una decisión, un frente común y hablamos con el ministro de Hacienda. Eso es lo que nos encontramos en el 18. Pero como creo que he podido mostrarles, la mayor parte de estas dinámicas tienen que ver
con la llegada de un producto ajeno a las provincias que no tiene que ver con su foralidad y de alguna manera cómo podíamos incluirlo dentro del contexto de la foralidad para que pudiésemos seguir consumiendo tales productos y contrabandeando con ellos sin que se nos pusiese ninguna cortapisa por parte de la Hacienda, en este caso de la Bolsa del Rey. En 1727 se llegan a unos acuerdos que van a perdurar realmente hasta bien entrado el siglo XIX. Y toda la literatura jurídica y toda la literatura administrativa vamos a encontrar continuamente una referencia, porque en los capitulados de 1727 se dijo esto, lo otro, etcétera, etcétera. De hecho, lo que van a conseguir las provincias es controlar ellas, al cabo del tiempo, a lo largo del siglo, esos ramos y obtener ellos la fiscalidad de la que tanto deseo tuvo la corona. Bueno, pues con esto doy por terminado, no sé si habrá alguna pregunta. Bueno, he puesto simplemente esas dos últimas imágenes para que vean dónde acababan nuestros queridos diputados, por Balsain, llorándole al rey, al otro, llévame en caballo, busca una calesa, págale, no sé qué, y todo el día yendo y corriendo, y llegabas y no te recibía en audiencia. Y con eso termino, ya que Félix María de Samaniego, que es el fabulista por antonomasia alavés, fue enviado en 1682 por la Diputación de Álava a negociar en Madrid, y él siempre cuenta cómo lo recibió Floridablanca, y después de una hora de tenerlo en la antesala, cuando pasó le dijo: ¿y usted qué es? Usted, que es el representante de una gran provincia como es Álava, ¿qué es lo que desea? O sea, un ninguneo absoluto. Y él le mandó la carta al diputado general diciendo: olvidaos de que vayamos a sacar algo porque es que no me han hecho ni santo caso. Tengo que convencer ya no a un ministro, tengo que convencer al Consejo de Ministros. Y dice: a ver, alaveses, no hay dinero suficiente para pagar esto. Porque esos son los mecanismos de funcionamiento de la sociedad del 18 en Madrid. Y esto lo hacían los vascos como lo hacían los catalanes, lo hacían los sevillanos o lo hacían los valencianos o aquel que quisiese obtener algún tipo de beneficio. Bueno, pues sin más, espero haberme ajustado y no haber sido muy pesado. Muchas gracias por la asistencia y si hay alguna pregunta ahora es el momento. Muchas gracias, Alberto, por esta sintética exposición. Bueno, yo creo que ha sido muy sugerente, además deja abiertas muchas cuestiones que, como veis, también para nosotros los investigadores pues siguen abiertas y que tendremos que ir investigando. Si hay alguien que quiere formular alguna pregunta, por favor, levantéis la mano. Y... Sin miedo, sin miedo, da igual que sea una pregunta... Sí. Si no la puedo responder, no la puedo, que yo todo no lo sé. Más bien lo que me estoy es abriendo yo cada vez que hablo más preguntas, o sea, complicándolo más. Bueno, has puesto una imagen en la que se veía un gráfico sobre el consumo de tabaco. No era una gráfica lineal, supongo que había épocas... una será la machinada y lo otro fue la guerra carlista, supongo, ¿no? Sí, esto ya, no, es evidentemente el segundo, el del 34-39 es la primera guerra carlista, el del 15-19 no tiene nada que ver, básicamente es una falta de documentación. Está hecho simplemente de manera acumulativa. Tomé directamente los datos, como veis, del librito de la Hacienda Alavesa en la crisis del antiguo régimen, pero aquí la idea que quería que se os quedase clara es que esto que parece que es tan volátil como el tabaco, que es que daba muchísimo dinero. Es que de hecho aquí el compañero y yo nos hemos vuelto 1000 veces locos porque no dejaban casi documentación de los negocios que hacían con la lana, con el tal, hasta que de repente en el fondo prestamero encontré sin querer, que luego se lo pasé aquí al compañero, una relación en 1760 era del tabaco que había entrado ese año en Guipúzcoa, en San Sebastián, qué casas de comercio de San Sebastián las habían traído y a quién se la habían revendido en Vitoria. ¿Con qué me quedé? Con que todas las familias que había estudiado en el 90, bueno, la tesis la leí en el 95, en el 95 realmente habían dejado la lana y el hierro y probablemente habían estado viviendo ¿de qué? Del monopolio que tenían esas 5 o 6 familias del abasto del consumo de tabaco, del abasto para el consumo oficial y legal de tabaco y el ilegal. En un artículo que hice recientemente en el libro aquel de Charo Porres sobre el clero, me encontré también unos datos de tiendas en Álava. Y lo comparé con los datos que tenían de consumo de tabaco en Soria, en Burgos, en Navarra. Me salía, incluyendo, bueno, a ver, no voy a ser tan bruto, no incluí a las bestias y animales, pero incluía a niños y mujeres. O sea, decir, a ver,
¿qué población podía haber en Álava? Tantos, más o menos. Me salía, bueno, no, que fumaban no. O sea, quemaban todos los pajares fumando. O sea, si en otras provincias con 1,3 libras era lo que consumía una persona, en Álava eran 7. Y bueno, los alaveses no consumían 7, era contrabando, obviamente. ¿Vale? Pero todo esto crea una dinámica que estoy hablando de 1760, cuando todavía parece que se ha resuelto en 1727. No, no se ha resuelto. El problema es cómo encajamos algo, porque si la foralidad viene de los siglos XV y XVI, el problema es que allí, por ejemplo, en el País Vasco podían entrar todos los productos de beber, comer y arder. O sea, para que cualquiera de nosotros podamos vivir. Entonces, en el siglo XVII o finales del XVII y XVIII, algún alavés vizcaíno y guipuzcoano muy listo decía, hombre, el tabaco también es de arder. A ver, el arder se refiere a leña, en el siglo XV, no a tabaco. O sea, la cuestión era cómo metíamos estos productos nuevos que no cabían cuando hicimos la foralidad porque no existían más que en América, era una quimera, ¿cómo ahora los metemos dentro? ¿Cómo conseguimos que nuestros comerciantes puedan seguir sacando beneficio de esto? ¿Cómo podemos conseguir que la gente siga consumiéndolo a un precio mucho más barato y que puedan obtener incluso pequeñas ventajas haciendo, entre comillas, un contrabando que se parece bueno, a cualquier contrabando, al extraperlo de los años 50, para que nos entendamos? Que claro que es un fraude porque hay una normativa que no lo permite, pero es que la gente se muere de hambre, algo tiene que hacer. Pero también sabemos que a finales del siglo XVII y principios del XVIII había unos 200 molinos en Vizcaya que se dedicaban no a moler trigo ni a maíz, no, la borona no, a moler tabaco. Y se vendía como tabaco de Vizcaya por toda la costa del Cantábrico. Hasta, ¿saben dónde? Villa García de Arosa de Mar. Hay un caso de un contrabando que trajeron productos de contrabando, trigo, etcétera, bueno, de contrabando, perdón, trigo, etcétera, para comprar tabaco, ¿dónde? En Bilbao, y luego volverlo a llevar a Galicia. Ahora, que nos quedan casos sueltos. Nos gustaría tener mucha más información, sobre todo cuantitativa. Entonces, que nos encontramos con una documentación que sobre todo atañe a cuando pillan al contrabandista, o dos, cuando hay debate entre las autoridades locales o provinciales y la corona. Porque claro, cada uno lo que quiere, ¿qué es? Lo que quieren hoy. Dinero. ¿Cómo sacamos dinero de qué? De una renta que de repente consideran que, como nos ha dicho Larramendi, la gente consume cada vez más tabaco y le sacamos por sus narices el dinero. El tabaco, como usted ha dicho antes, no, la gente no enfermaba. Sí, pero de tanto fumar. Sí, no, a ver, ahí va. En el 17... Porque eso no alimentaba. Sí, cuidado, sí. Francisco González de Chavarri... El chocolate sí. No, a ver. Pero el tabaco también, no. Ahora le explico. Francisco González de Chavarri, que es un representante de la Diputación de Álava, cuando se prohíbe en los años 60 el tabaco Brasil, que se consumía mucho en Álava, hace un memorial donde lo que viene a decir, a ver, la imagen es la imagen, cuidado, yo no digo que esto fuese así, es lo que cuenta Paquito, mi amigo Paquito González de Chavarri. Él dice, oye, ¿cómo le vamos a dejar a esta agricultura a la vez que se tiene que levantar en invierno a las 6 de la mañana, ahí en el campo con una bruma y un frío de narices? Hombre, por lo menos le pega el cigarrillo, ya se calienta y parece que pasa. A ver, lo que no tienen nada claro en el momento es si esto es un alimento o es una droga. ¿Qué ocurre? Que eso sí se lo puedo certificar en el ámbito del clero. Por eso decía, no solo porque oliese mal el tabaco, sino porque, por ejemplo, la misa, el oficio divino, el sacerdote lo tenía que ofertar en ayunas. Entonces ya empieza a haber debate sobre si consume cacao, consume tabaco, sigue o no cumple con el ayuno, o sí cumple con el ayuno. A ver, hay muchas dudas sobre qué producto, cómo hay que catalogarlo. Tengamos en cuenta que esto es un producto nuevo. Cuando hoy sacan al mercado un producto nuevo, nos dicen para qué es. Y nosotros, como tontos, los usamos así. En la época esto es un producto como si mañana a usted le ofrecen una pastillita que dice que le va a sacar, con perdón, como yo, nos va a poner una melena como la de los Beatles. Si nos lo queremos creer, pues nos lo creemos. Pero va en esa dinámica. Porque eso... ¿Cuándo empiezan a sembrar el tabaco aquí en España? En Extremadura, que se coge tanto tabaco. A ver, los primeros datos son en Francia y en la época de Nicot, que es el que da el nombre a la nicotina. Estamos hablando de la segunda mitad del 16, cuando empieza a llegar la planta y empieza a ser conocida y empiezan los primeros tratados, no tanto por el efecto del humo, porque mucho de este tabaco, como he dicho, se consume por la nariz, machacado,
Entonces, sí que se empieza a plantear, a ver, pues bueno, cómo va a afectar a la población. De hecho, es lo mismo que ocurre con cualquier producto hoy. Lo que pasa es que ahora a las empresas, las autoridades sanitarias les obligan a que hagan una serie de pruebas. Pero claro, esto es otra de las cuestiones que tenemos que hay que llamar la atención. Porque como nosotros conocemos el cacao y el tabaco y ya está normalizado en nuestra vida, nos parecen dos productos normales, habituales. A ver, eso es como ocurre con la patata. Yo soy alavés, soy patatero, ¿a que sí? En Álava, que yo sepa, patatas no se han comido hasta el siglo XIX. Hasta que vimos como los soldados franceses de la invasión napoleónica, los soldados de Napoleón, pasaban un hambre de la leche y cogían esos tubérculos sacados de la tierra, llenos de tierra, sucio, y se lo comían. Y no se morían. Y dices, oye, coño, vamos a comerlo nosotros. Pero eso lo lavarían, las patatas. Hombre, sí, salen pero, llenas de tierra, pero le quiero las decir, lavan y se pueden le comer. quiero decir que la patata es conocida desde el descubrimiento colombino, pero que no se consumía, porque de hecho sabemos, porque hay relatos de cómo la gente en vez de consumir el tubérculo lo que consumía eran las hojas, y resulta que las hojas son tóxicas, y le llamaban la planta del diablo a la patata. O sea, entre que llega a finales del 16 y mediados del 17 es donde se ha producido ya esa transformación. Hay debates de los médicos, etcétera, y hay debates de carácter teológico, moral, cuándo se pueden consumir, cómo deben de consumir el clero estos productos. Probablemente haya debates en el ámbito militar, porque los militares eran otro de los principales consumidores, pero ya, como que es la idea, finales del 17, principios del 18, lo está consumiendo la mayor parte de la población, según sus capacidades y sus posibilidades económicas, obviamente. El que no tiene dinero no puede pagarlo, no lo puede consumir. De hecho, para que os hagáis idea, cuando Simón Bolívar viene en su periplo español o su periplo cortesano, se trae varios cacaos, o sea, piñas de cacao, porque en vez de traer dinero, él en Sevilla, en Cádiz, cogía y decía, pues vendo una piña, me dan 1.000 reales y con 1.000 reales pues ya voy pagando. O sea, era un instrumento de cambio y financiero. Y antes también se consumía más chocolate. A ver, es que ahora... En los años 40 del siglo XX, entre 1860 y 1940, por ejemplo, en la provincia de Gijón llegó a haber 500 fábricas de chocolate. Sí, sí. No entiendan fábricas como las actuales, a veces serían obradores con 4 o 5 trabajadores. Cuando hice ese estudio yo me fui directamente al único sitio que se podía mirar, que era Logroño, Calahorra y Santo Domingo la Calzada, lleno de curas, deanes y catedrales. 10 obradores de chocolate. Y dices, hombre, claro. Al pobre Larramendi, cuando se fallece, le descubrieron una tarjeta, un poco de chocolate de cacao en la almohada y le tuvieron el cadáver 2 días sin enterrar, discutiendo entre ellos si era afrodisíaco o no era afrodisíaco, si hubiera estado en pecado el pobre Aita Larramendi o no. Claro, él que decía de eso del tabaco, pues claro, es que, a ver, son los principales consumidores. Nadie ha hecho el estudio, yo he mirado algunos inventarios, aparecen en todos los inventarios de los sacerdotes, te aparece todos las tinajas para preparar el cacao, el chocolate, etcétera, etcétera, todo. Son ellos los principales consumidores. Es que antes, en los años 40, 50 y 60, merendábamos pan con chocolate. ¿Sí? Es que ahora no se ve eso. Ahora se están poniendo muchas tiendas exclusivamente de chocolates y bombones, lo que antes no ocurría. Pero es que antes, ya te digo, se consumía más chocolate por eso, porque merendábamos pan con chocolate. No, luego ya han empezado a venir otras cosas y eso se dejó de la mano. Aquí el problema es que se consumía sin pagarle impuestos al rey. Que consumiesen o no ya. ¿Alguna pregunta más? Sí. Es por la idea de... No, es como era la fiesta de los... San Martín. San Martín es el patrón de los herreros, de los ferrones. De los que trabajaban en las ferrerías, y muchos de los amotinados provenían de las ferrerías. De esas ferrerías, con los molinos al lado donde se molía también tabaco y donde ellos podían consumir tabaco a un precio más económico. Vamos a decir un tabaco no legal, porque este tabaco no era del estanco. Lo que se consumía en España era habano. Lo que se consumía aquí era Brasil, Virginia y luego lo que venía por donde viniese. Sobre todo de Londres y de Ámsterdam. O sea que los sublevados, los ferrones son los... La machinada, la revuelta más famosa es la del 66, la del trigo, la de la libertad de comercio del trigo. Y en esa, en Azcoitia, Azpeitia, los que se sublevaron, además de los trabajadores del
del santuario de Loyola fueron muchos machinos o ferrones de las ferrerías que había en Azpeitia. Eso es, Beizama. Ceden la apelación a los del 18. Luego el resto de las sublevaciones, porque esa era la más famosa, se han conocido también como machinadas. Eso es, sí, por darles un nombre genérico, pero, o sea, la realmente machinada es la del 66, porque es donde participaron machinos. Yo ya digo, porque es que, a ver, esto te lo avanzo, pero no, o sea, ni lo... cuando he mirado la Gaceta sobre todo la de Lisboa, es que yo me he quedado alucinado, porque es tumulto, levantamiento, motín. Digo, a ver, tío, en una misma frase no me puedes utilizar tres conceptos que no son lo mismo. No, estamos con lo de capitulado y con yo también puedo decir, bueno, pero entonces me viene una historia del derecho y me pega 2 tortas y me tengo que callar con razón. Porque todos los conceptos, todos los términos tienen un contenido. Y si los utilizas desde un prisma jurídico o desde un prisma económico-político son diferentes. Pero ahí viene nuestra complejidad, que para denominar cosas se usaban 9 términos al mismo tiempo. Y dices, bueno, ¿y entonces cómo lo tengo que entender? ¿Como la opción A o la opción F? Ese es el problema. Y por eso nunca llegaremos a un acuerdo común si... pues como he dicho al principio, digo, hombre, hay un deseo de centralizar, obviamente, pero no lo tiene el rey, lo tiene Alberoni, que no tiene muy claro qué es lo que está haciendo. Porque si no, no lo hubiera hecho. Probablemente. Bueno. Sí, allí. Hola. Y la compañía de Caracas, entonces era en América, pero un poco haciendo lo mismo que hacían la congregación de los vascos en Madrid, la de San Ignacio. Sí, pero no, a ver, nosotros nos interesa mucho la compañía de Caracas porque es la primera, luego viene la compañía de La Habana y luego cuando desaparezca la de Caracas vendrá la de Filipinas en la segunda mitad del 18. ¿Vale? Ahí surgen, por primera vez en la península ibérica o en España o como lo quieras llamar, surge un proyecto que ya en Europa era muy habitual, que eran las Joint Stock Companies, las compañías por acciones. Esto es lo peculiar de la de Caracas, pero lo interesante es que aquí no hay un grupo de empresarios que le convenza al rey para hacer la compañía. Quien le convence es la provincia, o sea que las juntas generales se han juntado, han llegado a un acuerdo y le ofrecen al rey. Y dice, nosotros vamos a América, te traemos el cacao, vas a tener un suministro seguro, porque fíjate los datos que te he dicho en el 26, todo el mundo consume, por todos lados está consumiendo, y además te vamos a defender los territorios de lo que actualmente es Venezuela. ¿De quién? De los piratas, bucaneros, contrabandistas, holandeses, franceses e ingleses, que son los que están fastidiando este negocio. ¿Por qué? Porque vienen con textiles europeos que cuestan 2 duros y compran el cacao a mitad de precio de lo que nos cuesta a nosotros, y luego nos lo colocaban en la península. Entonces, esa es la dinámica. Ahora, lo interesante es que luego la compañía de guipuzcoana, fíjate si va a ser importante que cuando se produzcan los primeros, bueno, el primero no, hay 3 levantamientos contra ellos en Venezuela, el castigo que va a aplicarle en este caso la corona, el rey, va a ser obligar a que trasladen la dirección en 1751 de pasajes a Madrid. Y a la compañía de La Habana, que la han fundado también guipuzcoanos y navarros, les va a obligar a que la trasladen la dirección desde La Habana a Madrid. O sea, yo te quiero controlar bien. Como los vascos también con este lobby que es la congregación quieren evidentemente defender sus intereses. Lo que quiero que entiendan es que aquí hay muchos actores en juego y esto no es el rey ordena y mando porque soy un rey absoluto y yo hago lo que quiero. Aquí, o sea, Trump no existió en el siglo XVIII español. No hay ningún Donald Trump. No hay nadie que diga, pa, y esto se hace. No, al revés, hay que negociar. Por eso el título del libro que les hemos presentado. Beligerancia y negociación entre la corona y las provincias vascas. Y en este negociar lo que hemos descubierto, yo por lo menos he descubierto a provincias que frente a esa imagen que daba Valentín de Foronda de que era una junta de aldeanos, en el caso Alavés, unos aldeanos perdidos con la chapela mal enroscada, pues dices, hombre, este tío ha sido secretario de Marina, o sea, luego va a ser ministro del rey. Tan torpe no será, por eso lo mandó antes la provincia, evidentemente, gente cosmopolita, que sabe de comercio, que sabe de política, que sabe hablar en castellano. Que esta es otra, porque para ir a Madrid no puedes mandar a cualquiera. En un momento concreto el marqués de Castejón le pidió a la provincia hacer una contrata con las Reales Fábricas de Plasencia y los del gremio le dijeron, el problema, a nosotros no nos importa ir, baina gu bakarrik euskeraz berba egiten dugu, solo hablamos en euskera. Y entonces le tuvieron que pedir a un tal Miguel Antonio Zuannavar, fundador de la Guipuzcoana de Caracas, que en Madrid defendiese los intereses de este gremio.
Y este individuo es otro miembro de la Real Congregación de San Ignacio. O sea, lo que son protectores que están en Madrid y que ayudan a los intereses de las provincias. Ahora, tienen, vuelvo a insistir, como con el gobernador de Álava, doble fidelidad. Porque no puedes ponerte siempre del lado de las provincias, porque entonces el rey te dirá, oye, tú, ¿quién te paga el sueldo a ti? Y ahí es la dinámica en la que también tenemos que seguir perfilando, como hay otros grupos santanderinos y burgaleses que también quieren meter mano en el negocio, obviamente. Y todos tienen sus intereses y todo se negocia en Madrid. Hoy, ¿dónde se negocia todo? En Bruselas. ¿De qué está llena Bruselas? De embajadas regionales y de comunidades autónomas. Españolas, francesas, italianas, holandesas, suecas. ¿Por qué? Porque saben que las decisiones se toman en Bruselas. Estos saben que las decisiones se tomaban en Madrid y había que estar en Madrid. Sí, son instituciones diferentes, pero al final se solapan. Exacto. Y ahí tienden puentes entre ellas. Al final, la Real Congregación y la Vascongada se fundaron en épocas diferentes, pero luego hicieron una especie de acuerdo en el hermanamiento de 1775, el mismo año que se crean las conferencias de las tres provincias. Ahí es donde ya vemos la unión, pero la unión no ha venido porque Munive la reclamase y todos dijesen, ¡oh, caballerito de Azcoitia, usted sabe lo que hay que hacer! ¡Qué proyecto más maravilloso! No, ya había una dinámica anterior de funcionamiento. Y él se monta y lo que desarrolla es un proyecto más de carácter educativo, formativo y de proyectos económicos que, como chocan con los grupos de interés que nosotros ya hemos visto aquí en la segunda mitad del 18, hacen que muchos de esos proyectos se vayan al garete, sean rotundos fracasos. ¿Por qué? Porque chocaban con las autoridades locales y provinciales. Entonces lo que tenemos es, como ven, demasiados actores y cada uno va por su cuenta. Hay muchos frentes a la vez y no siempre son unidos. Entonces no es esa visión unitaria de enfrentamiento como hemos tenido, entre comillas, como lo quieran llamar aquí, que nadie se sienta mal, entre los años 80 y hoy, bueno, entre los años 60 con el llamado problema vasco, etcétera. Entonces muchas veces en los años 80 se venía con esa mentalidad y queríamos mirar estos acontecimientos con esa mentalidad. Y eso es lo que este libro yo creo que despeja absolutamente. Visión política, económica, cultural, etcétera, que nos permiten encuadrarlo dentro de un contexto atlántico y mediterráneo, europeo, en el que los conflictos también entre las coronas tuvieron que ver con las realidades de estos territorios. Bueno, pues... Bueno, si no hay ninguna pregunta más, agradeceros a todos la asistencia que habéis tenido durante prácticamente este mes, porque veo que ha habido gente que ha repetido, eso es buena señal. Y nada, bueno, espero que dentro de 10 años podamos, como ha dicho, hacer otra sobre la Real Compañía de Caracas. Y antes igual alguna otra cosa también. Así que nada, que disfrutéis y eskerrik asko. Y bueno, si os decidís, pues tenéis este libro en el que se profundiza un poco en todas las cuestiones que se han ido tratando durante todo este mes, de manera mucho más profunda, más académica también, pero bueno, yo creo que ahí es un lenguaje bastante entendible y accesible a cualquiera, ¿de acuerdo? Pues eskerrik asko etortzeagatik, eta hurrengo arte.